Bueno, hermano Omar, adelante. Ok, hermano, gracias. Bueno, entonces, mis hermanos, como ya sabemos, es la extensión de este estudio que se comenzó la semana pasada sobre el Señor en el huerto del Getsemaní. Hay algunas lecturas sugeridas, de las cuales nuestro hermano don Alcímide dio lectura la semana pasada. Vamos a leer entonces algunas de ellas esta noche. Y considerando el tiempo, dejaremos las otras para que cada hermano con libertad haga referencia a ellas. No sé si les parece así, Marco. Ok, hermano, entonces vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo 26 y vamos a leer en el versículo 36 nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vamos a pasar al Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 22. Nos dice allí la porción en el versículo 39: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y quisiera añadir otra porción que está aquí también registrada. Solamente estamos leyendo algunas seleccionadas para consideración, y los hermanos ya tienen los otros pasajes, los cuales ya se dieron lectura la semana pasada y pueden hacer referencia con libertad en esta noche. Hebreos capítulo 5. La nota del escritor allí es la siguiente: 5 versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que el Señor añada bendición al estudio en esta hora. Ahora bien, estimados hermanos, estamos ante un pasaje muy solemne, hermano, ante un evento solemne y sublime a la vez, donde se van a manifestar ciertas características que van a resaltar el carácter de Jesucristo nuestro Señor. El fuego prueba el oro. Es el fuego el que hace resaltar la calidad del oro, ¿verdad? Y uno puede pensar en nuestro Señor en este momento tan angustioso, hermano.
y cómo él, calibrado en su espíritu, pudo así vencer a la carne, a Satanás y a sus enemigos. Hermano, vamos a considerar algunas cosas en esta noche. Yo quisiera que proponer, pues, estudiar estos pasajes. Los 4 evangelios hacen mención al huerto del Getsemaní, hacen mención a ese momento del Señor con sus discípulos después de haber participado del Cordero, después de haber celebrado la cena. Pero, hermano, quisiera que enfoquemos quizás en 3 esferas este estudio. Uno, la esfera del Señor. Cada una va a reflejar una relación. La esfera del Señor con sus discípulos. Esa sería la primera esfera, donde van a aparecer algunos detalles que van a revelar el carácter del Señor. Un segundo punto puede ser la esfera con su Padre. Es una relación que se va a manifestar, el grado de intimidad de Cristo con su Padre, y va a arrojar muchísimos detalles. Y un tercer punto es así la relación que tuvo con sus disidentes, con aquellos que se le oponían, ¿verdad? Esto también va a resaltar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzando con el primero, la relación con sus discípulos. Él ha salido después de haber participado de aquel Cordero, ha salido con sus discípulos, hermano. Y quiero pensar en esta hora, hermano, llegando a aquel huerto con esta pequeña compañía. Hermano, no, cada uno de ellos era un momento especial. Y quiero que lo pensemos así. Aquella noche cada uno estaba con su familia, ¿verdad? Pero ¿por qué aquel pequeño grupo no estuvo con su familia? El Señor Jesucristo en el capítulo, vamos a leer capítulo de Lucas, el capítulo 22, el versículo 28. Él les está diciendo esa noche que está sentado: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y allí están ellos siguiéndole de cerca, hermano, y le están acompañando a aquel huerto. Y en esa compañía hay una intimidad. Él toma a 3 que habían visto su transfiguración en una ocasión, en un monte. Ahora está delante de ellos, no revelando su divinidad, ahora está desnudando su humanidad. Hermano, en la angustia, el dolor que le había embargado en aquellas horas fue algo terrible. Tanto que él le tuvo que decir a ellos: mi alma está tan triste que estoy a punto de morir. Como dice algunas traducciones, al punto de morir está mi alma. Cuánta agudeza en esa tristeza, en ese pesar. Y en esta noche quisiéramos, hermano, indagar por qué aquella tristeza, por qué aquel dolor estaba prácticamente matándole, hermano. Estaba a punto de morir nuestro Salvador. ¿Qué tan grave fue esa situación, hermano? Entonces quisiera que nos ayudaran, hermano, porque no fue una mera tristeza. El Señor en otras ocasiones, dicen los escritores, comenzó a angustiarse y a decir: el Hijo del Hombre será entregado. Hermano, no sabemos cuánta angustia había en aquellas ocasiones que él habló, pero esta sin duda alguna sobrepasó a todas ellas. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Allí está él buscando consoladores, pero esa pequeña compañía que ha dejado todo para estar con el Salvador. Oh, Lucas añade un detalle: quedaron dormidos a causa de la tristeza. Fue una tristeza, un contagio, hermano, al ver a su Salvador, a ver a su maestro, a su líder de esta manera. O quedaron ellos prácticamente sin fuerza y se desplomaron, hermano. Y uno puede pensar: cuánto afecta el dolor de mi Señor a mi vida, cuánto le costó a él Getsemaní,
porque son dos eventos distintos, hermano. Allí está la cruz por delante, pero están las horas de agonía en el Getsemaní, donde solo él podía tomar una decisión. Entonces, hermano, estoy pensando en ese momento con sus discípulos. Allí hay cosas importantes. Por ejemplo, un detalle importante, el tiro de piedra. Se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Hermano, ¿qué nos quiere decir el escritor Lucas, quien es el único que lo registra, quien está revelando su humanidad allí? Hermano, yo quisiera escuchar al respecto. Solamente sugiero que un tiro de piedra no era una distancia tan lejos, pero tampoco tan cerca. ¿Por qué? Porque busqué consoladores y ninguno hallé. Él sabía que no había fuerza, no había apoyo como el apoyo de Dios. Pero él se ha apartado a distancia para tener un momento íntimo con su Dios, pero a una distancia donde él no los va a perder de vista. Son horas agudas y el grupo lo respira y él no quiere dejar a ese pequeño rebaño con la idea de que él se ha ido y los ha abandonado. Él está tan cerca, pero a la vez a una distancia donde él va a conseguir una intimidad con Dios. Entonces, hermanos, quizás en esa primera esfera, cualquier otros hermanos pueden ayudarnos a reflejar detalles donde se revela mucho de su humanidad. Pero, hermano, pasemos a la otra esfera, la esfera con su Dios. El Evangelio de Mateo registra que su palabra es Padre mío. ¿Qué relación? Si uno puede quedar asombrado con la relación con sus discípulos, lo han dejado todo a su mamá, a sus padres, para estar en el día de la Pascua con él, para celebrar esa fiesta nacional con él. Pero, hermano, ¿qué del Señor? ¿Qué de su Padre? Padre mío. Allí está su Hijo. Allí está el Padre. Marco va un poco más allá para poner las palabras íntimas en su boca. Abba, Padre. Abba es una expresión que refleja una cercanía, una intimidad tan estrecha entre un hijo y un padre, que revela y resalta el grado de confianza que hay entre los dos. Una intimidad sin igual. Abba, Padre. Lucas detalla Padre, y es ese título que está en sus labios, Padre. Hermano, ¿qué creemos que sintió nuestro Dios en ese momento en que el Hijo está llamándole como Isaac a Abraham? Padre mío, aquí está la leña y el cuchillo. ¿Dónde es que está el cordero que no lo veo? Padre mío, ¿dónde? Pero, hermano, uno también puede llegar a pensar no solo en esa cercanía, en esa esfera con su Dios, no solamente esa relación, pero también podemos pensar, hermano, en la elección. ¿Por qué Cristo escoge ese monte? Es el lugar donde él había acudido, porque Lucas dice él solía ir. Juan dice que muchas veces había estado allí. Y en varias ocasiones se registra el Monte de los Olivos, un lugar de frecuencia del Señor, y allí había un lugar especial. ¿Por qué él hace esa elección, hermano? Eso también es digno de notar. Hermano, ¿por qué el Padre escogió, por qué Jehová escogió un monte para que Abraham fuese? Podía ir a cualquier otro, pero Dios le dijo: aquel monte que yo te mostraré, porque en aquel monte estaba el carnero que sería de sustituto, no sé cuánto tiempo, pero allí estaba amarrado, se había quedado ensartado por sus cuernos. Allí estaba el carnero esperando a Isaac para ser su sustituto. ¿Por qué este monte, hermano? Hermano, y pienso en algunas cosas. Es un monte reservado por Dios. ¿Para qué, hermano? Para manifestar el poder de su Hijo en gloria. Cuando Él venga para liberar y redimir a Israel, nos dice la Biblia, Él pondrá allí sus pies. Sí, ¿por qué allí en ese monte? Porque
La gloria de Dios que ha abandonado, según Ezequiel, el templo, se ha posado allí en ese monte. Pero es el Hijo el que ha de traer la gloria, como se le dijo por medio de los profetas. Él traerá gloria a mi casa. Entonces allí él se pondrá y sus pies harán que aquel monte se abra en dos y haya salvación. Huiréis al valle. ¿Por qué se va a abrir en dos? Porque el pueblo necesita una vía de escape y ahí va a encontrar salvación. Van a venir a él y él va a salvarlo. Pero ¿por qué ese monte? Ojo, hermano, si ese monte está reservado para la gloria, para manifestar la salvación del Hijo, oh, hermano, él lo ha escogido para enviarle un mensaje al Padre, un mensaje a sus discípulos, un mensaje a los suyos. Qué humildad, Padre. El hacer tu voluntad me ha agradado. A pesar de las prerrogativas, él se ha humillado y no está en pie, está de rodillas en el monte donde él pondrá sus pies. Él está no solo de rodillas, hermano. Nos dice la escritura que él ha caído sobre su rostro, donde hemos leído en Mateo, ¿verdad? Unos dicen está de rodillas, pero el otro evangelista dice que ha puesto su rostro en tierra, hermano. No ha podido bajar más. Y entonces, hermanos, allí en esa esfera celestial, hermano, pudiéramos encontrar muchísimos detalles. No solo lo que estoy diciendo, hermano, y ya me estoy extendiendo, también está el sudor como grandes gotas de sangre. Podemos profundizar al respecto, hermano, esa manifestación exterior de la lucha interna, de esa agonía, de esa pelea, de esa batalla en su mente. ¿Contra qué estaba luchando Cristo? ¿Contra qué pensamientos? ¿Contra qué estaba luchando él que empezó su sudor a mezclarse con sangre? Entonces, hermano, su rostro en tierra. Y es interesante esos detalles, hermano. Mateo registra que 3 veces se arrodilla. Marcos registra 2 veces se arrodilla. Lucas registra solo una vez. ¿Cuál es el mensaje allí, hermano? Juan, hermano, sin embargo, no registra esta esfera. ¿Cuál es la razón, hermano? ¿Por qué Juan omite ese detalle? Entonces, hermano, avanzo rápidamente a pensar en el último punto, su relación con los disidentes, ¿no? Entonces ya no es con sus discípulos, ya no es con su Dios, ahora es con sus disidentes. ¿Qué actitud toma él? Y el evangelio, los 4 evangelios hablan de esa manifestación en el huerto. Es la oportunidad para él plantear algo. Juan manifiesta su deidad. Quizás esa es la razón por la que él omite ese detalle de su oración en el Getsemaní, porque él está manifestando es al Cristo como el intercesor, a Cristo, porque así termina el evangelio de Juan. Juan también termina con Cristo buscando a las ovejas. Y es Juan el que revela ese detalle donde él dice, ok, yo soy, pero si me buscáis a mí, dejen ir a esto. Él está adelante, no está tambaleando, él está allí para defender a los suyos. Otro carácter que se revela en Cristo. Allí con el Padre en la esfera íntima se revela su sumisión como hijo obediente. Con sus discípulos le vemos como pastor, hermano. Y aquí ante los disidentes le vemos como Señor, el gran yo soy, el juez, yo soy, y retrocedieron a tierra, hermano. Pero hay otros detalles más. Él estando allí cuando viene Judas a tomarle en el huerto, y viene con una compañía y otra compañía, hermano. Ya no es una pequeña, ahora es una compañía grande, de 300 a 600 soldados. Es una compañía de soldados romanos, de 300 a 600 se compone. No era algo pequeño, era una turba muy grande que venía armada. Juan menciona que hay armas. ¿Qué estaría pensando Pedro cuando saca la espada y corta la oreja? ¿Será que iban a poder contra esos 300? O Pedro estaba confiando en el poder del Señor y es por ello que estaba sobreconfiando en su poder también. Sin embargo, hermanos, uno puede pensar que esta espada no fue una idea de Pedro llevarla, ¿verdad? Al huerto. ¿Por qué?
Fue el Señor el que la propuso en Lucas. Él le dice, cuando yo los envié, le dije que no llevaran nada, ¿verdad? Les hizo falta algo. No, bueno, ahora lleven esto y vendan la capa y compren espada. Aquí hay dos, dijo uno, suficiente, porque falta una escritura que se cumpla. Fue contado entre los inicuos la soberanía de Cristo, hermano, para hacer cumplir la palabra de Dios. Aún en los momentos más contradictorios, hermano, qué control el de nuestro Señor. Yo soy, ahí está el gran yo soy. Oíamos de nuestro hermano don Alcímedes, el que él promete lo que cumple y cumple lo que promete. Ahí está él dándole cumplimiento a la palabra. Pero hermano, en ese momento también uno puede pensar que no había esa compañía de 300 a 600, no inmutó al Salvador. Él le dijo, hay otra alusión al ejército. Él le dice a Pedro, ¿usted no cree que yo puedo pedir más de 12 legiones de ángeles? ¡Qué compañía tan gloriosa! Pero él no la usó, hermano. No la usó para la defensa. Ahora, hermano, quiero dejar el estudio entonces abierto pensando que en cada una de esas esferas hay múltiples detalles y hay muchas preguntas, hermano, para que por favor podamos elaborarla y nos puedan ayudar, hermanos, con experiencia a entender pues ese momento que le costó a nuestro Señor dar el paso para ir a la cruz. Amén. Muchas gracias, hermano Omar. Vamos a continuar. Le damos la bienvenida a los que se incorporaron a la sala, que llegaron después. Le decimos que estamos estudiando los huertos y el tema de hoy es el huerto del Getsemaní, es la segunda parte, ya que ya se trataron algunos elementos la semana pasada referente del lugar, las características del lugar. Y bueno, pasamos a lo que es la oración del Señor y otras consideraciones más. Entonces, bueno, don Alcímedes. Muchas gracias, hermano. Yo quisiera no añadir a lo que ha dicho nuestro hermano Junior, sino agregar un comentario no muy largo sobre la versión de Lucas, perdón, la versión de Marcos sobre las experiencias en el huerto. Allí dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Pero él cuando se aleja más adelante, en el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Los discípulos quedaron sentados, pero él se postró. Luego entendemos que al final él quedó completamente extenuado, tendido en aquel césped de aquel huerto, que era donde estaba aquella prensa de aplastar las aceitunas para extraerles el aceite. Así fue él exprimido en aquella experiencia. Copioso sudor, angustia extrema. Y dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y como ya el hermano Junior nos ha dicho que tenía una tristeza mortal. Fue terrible. Él necesitaba la compañía. Y esa expresión que él dice allí cuando está postrado, Abba Padre, el hermano nos ha dicho algo sobre este término. Es una palabra especial que usa Marco. Yo le oí decir una vez a la señora Roda de Cumming, la esposa de Don Bruce. Ella fue a Israel y ella dice que ella estando en Israel solamente entendió una sola palabra en lengua hebrea. Ella estaba cerca de un museo y una madre tenía un niño en sus brazos y había subido a otra área. Y cuando venía bajando, el niño de pecho tuvo en el rostro una expresión y comenzó a balbucear aquellas palabras que son hermosas en los labios de un muchacho en brazos de su mamá. Dijo, Abba. Esa palabra es una palabra solemne. Dicen los judíos que
en los escritos rabínicos de ellos, estaba prohibido que un siervo, un esclavo en una finca, llamare al padre de familia, dueño de la propiedad, que usar el título Abba. No, estaba prohibido usarlo, un esclavo. Era solamente para los hijos, y en los que más lucía ese término, como dijo la señora Roda, es en los labios de un bebé que sintió un gozo grande al ver aparecer bajando la escalera a su padre. Bueno, esa es la expresión que el Señor usa aquí, algo que expresa una ternura especial. Eso es algo, hermano, muy noble en el carácter de Cristo. Abba, Padre, retira de mí este envase. Yo lo que no quiero, pero él dice allí, todas las cosas son posibles para ti. Esa es él estaba reconociendo los atributos del Padre como el que todo lo puede, el omnipotente, el todopoderoso, el que tiene el dominio absoluto en todo el universo. Todas las cosas son posibles para ti. Y él dice, si es posible, retira de mí este vaso sin que yo lo beba, pero para Dios todas las cosas le son posibles, todo lo puede, pero no era posible. No había otra manera, hermano. No había otra solución. Eso, el Señor estaba preparado para aquella hora. Desde que él empezó su ministerio y desde antes de venir aquella hora extrema, estaba sobre su corazón. Aparta de mí esta copa, todas las cosas son posibles para ti. Pero él dijo, mas no lo que yo quiero. Este es el evangelio del siervo y el Señor se presenta como el siervo perfecto. No lo que yo quiero. El siervo nunca hace su propia voluntad. Él hace lo que el amo le indica. Entonces el Cristo está usando este término, Abba, que es tan solemne en los labios de un hijo. Es una expresión que expresa una delicadeza especial en la relación padre-hijo. 2 veces en el Nuevo Testamento aparece esta expresión. En Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 4. En ambos pasajes habla de la adopción de nosotros como hijos del Padre. Ahí aparece en los 2 pasajes la adopción. Y en ambos pasajes dice el espíritu de su Hijo hace que nosotros podamos exclamar también en una hora de angustia, de prueba, Abba, Padre. Pero el Señor estaba allí. Empezó, como decíamos, en una posición, luego tomó otra más intensa y por fin estaba totalmente rendido al Padre. Aparta de mí este vaso, esta copa, sin que yo la beba, más no lo que yo quiero. Él estaba dispuesto, él sabía, no había ninguna opción. Él entró a aquel huerto. Otro dato curioso que nosotros, ya termino, encontramos aquí en el pasaje del siervo de Lucas, es aquel joven. Dice, al fin cuando entra aquella turba, aquel grupo habían alguaciles que eran custodios del templo, pero también habían pedido fuerza militar a Herodes, a Poncio Pilato. Y dice, todos los discípulos dejándole huyeron, pero aquel joven, cierto joven, le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, y la sábana quedó en manos de aquel hombre que lo quería detener, pero él huyó con la ropa interior. Era
para él eso era o huía o su vida también estaba comprometida. De modo que fue una hora, pero uno ve el valor de Pedro, que en medio de esa temeridad, el hombre, si me fuera posible morir contigo, él dijo que lo haría. Y Pedro al principio, pero fue con mucha carnalidad, cortó la oreja de aquel hombre que estaba allí, que era siervo del sumo sacerdote. Eso comprometió más a Pedro y lo involucró en quebrantar lo que él había dicho, aunque todos te nieguen, yo no. Una criada, pobre Pedro, pero notamos el contraste. El joven huyó, todos huyeron. Pedro al final tuvo que huir y el Señor marchó al lugar donde aquella noche fue objeto de un menosprecio supremo de parte de los jerarcas, los rabinos, los miembros del concilio, que usaron todo lo posible, todos los argumentos posibles para condenarlo a muerte. Pero no había vuelta atrás, hermanos. El Señor se portó en el huerto, en el palacio del sumo sacerdote, en la casa de Anás primero y luego en el palacio de Caifás, y luego ante Pilato, y luego ante Herodes, y luego de nuevo ante Pilato. De modo, hermano, que él no era posible, pero sí fue posible que él marchase a poner su vida a alto precio por nosotros. Adelante, hermano. Muchas gracias, don Alcímedes. Interesante la versión, la nueva traducción viviente. En el versículo 38 dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y la Biblia textual lo señala con una tristeza mortal hasta sobrecogiendo mi alma. La angustia del Señor era tan profunda, tan grande, que un ser distinto a él habría muerto de tanta tristeza. Hermano Humberto, para que nos ayude. Bueno, esa parte es bastante solemne. A mí me llama la atención ese momento donde el Señor, él estaba allí sintiendo esa experiencia. Es algo que si por lo menos ni siquiera los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que estaban allí, ellos ni siquiera podían sentir realmente lo que el Señor estaba sintiendo allí, pero es algo tan solemne en el sentido de que él, ahí está el aspecto, vamos a hablar del aspecto humano del Señor, donde él estaba experimentando en ese cuerpo de carne lo que significa la tristeza y hasta dónde podría llevar un momento de una profunda tristeza, porque no era cualquier tristeza, era una profunda tristeza que llegaba al alma. Y eso es lo más solemne, porque la tristeza que había en el Señor era por lo menos el saber que sobre sus hombros pesaba una tremenda responsabilidad y que el Padre solamente se la había confiado a él. Y que es allí donde él está sintiendo en su alma, y ese sudor que dice que era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Me imagino su condición en ese momento, su situación, porque
era de noche y uno entiende que no había frío. Allí en ese momento no había frío. No había calor, era frío. Entonces, imagínense hasta dónde llegaba esa condición del Señor Jesucristo. Y me lleva a pensar en lo que también se leyó, Cristo en los días de su carne. A mí me impresiona esa expresión allí cuando se habla del Señor en los días de su carne, porque es allí donde él estaba experimentando. No solamente experimentó el dolor de la muerte, él estaba experimentando en su ser todo lo que significa aquel tremendo dolor y aquella tremenda preocupación, aquella tristeza y ahí era una experiencia más para el Señor que él estaba allí experimentando en los días de su carne. Y otra expresión que encontramos también allí, por lo que era hijo, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. A mí me ha impresionado mucho también esa parte, porque allí uno ve que el Señor, como Dios, no había nadie por encima de él a quien él tuviera que obedecer, y que en esa condición en que él se encontraba experimentó también lo que significa obedecer. Imagínense toda la experiencia que el Señor pudo sentir en esos momentos de agonía. Había agonía en él porque lo que él quería era cumplir con la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El deseo del Señor, su intención, y lo que realmente cuando allí en hebreo se habla que había un temor reverente. Él dice en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica al que le había de librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Era una solemnidad y el Padre estaba viendo todo lo que el Hijo estaba dispuesto a experimentar en ese cuerpo de carne para obedecer al Padre y para cumplir con todo lo que ya estaba escrito de él, como le dijo a los discípulos después que resucitó en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, dándole pues cumplimiento de una manera no total, porque hay muchas cosas que aún tendrán su cumplimiento total en el milenio, pero uno ve allí que todo lo que ya estaba escrito de él en esa condición humana en que él estaba en este mundo, él le dio cumplimiento hasta llegar a la cruz del Calvario, hasta morir, y que todo tenía su cumplimiento, su muerte, sepultura, resurrección, todo estaba escrito en los salmos, en los profetas, en la ley de Moisés. Y bueno, uno ve allí pues el Señor, el temor reverente era que él pudiera cumplir cabalmente con todo lo que el Padre le había encomendado. Entonces es la solemnidad de ese temor reverente del Señor, sintiendo una tremenda carga sobre sus hombros, porque no era cualquier cosa tener que llevar y pagar por la culpa que él no había hecho, tomar la copa que el Padre le había dado y que tenía que tomarla, porque ese silencio que encontramos allí donde él no oyó una respuesta del Padre, él entendió que el Padre estaba diciéndole que tenía que tomar. Él lo entendió. Entonces es algo solemne, hermano. Realmente es una experiencia que uno muchas veces dice, bueno, cómo me hubiese gustado estar con Pedro, Jacobo y Juan en aquel momento, pero ni siquiera ellos estaban viendo aquello porque estaban dormidos. Había una tremenda tristeza en ellos y sus ojos estaban cargados de sueño a causa
de la tristeza que les embargaba también. Entonces, imagínense, era él mismo, como dice la misma escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Me imagino que era como el pájaro solitario que él estaba en ese momento, como el búho de las soledades, como el pelícano en el desierto. Así era su condición y así era como él podía sentirse en esa experiencia que él estaba viviendo. Muchas gracias, hermano Humberto. Bueno, está el hermano Julio Rodríguez también acá en la sala, Luis Enrique Teicochea, el hermano Vladimir, le animamos a que nos ayude. Bueno, hermano, saludos. Estaba considerando la escritura que tomaron en el libro de Hebreos acerca de versículo 7. Vemos que es paralela a los versículos descritos en los evangelios también tomados. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora debemos de considerarla en cuanto a ese momento crucial en la vida del Señor. Había llegado el momento según el horario de Dios. Y en lo que nos dice el apóstol Pedro, allí en su discurso, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando él dice en el anticipado conocimiento de Dios. Ese era el momento donde, por medio de la obediencia, se iba a consumar la obra de redención. La expresión de Hebreos, él es el consumador de la fe. Me parece que está descrita en este momento, cuando el Señor en su plena obediencia al Padre iba a dar ese paso trascendental de pasar por ese momento terrible, como era la separación. Y no sabemos ni tampoco nosotros podemos medir el momento tan terrible en que el Señor padeció. Nos dice la Biblia que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Nadie puede describir esas partes, tan solo que había una copa, la copa de maldición. La copa que el Padre me ha dado no lo he de beber. Esa copa era la copa de la ira de Dios. Hay un versículo en Proverbios, creo, que dice que el hombre está airado Dios está airado con el impío todos los días. Bueno, esa copa de maldición y de ira divina era la copa que el Señor iba a tomar en ese momento decisivo en su vida. Todo eso lo podía ver el Señor. Todo eso lo podía saber el Señor, pero en la experimentación de ello,
ahí es donde está el dilema cuando él se iba a enfrentar a esta situación como hombre. Como hombre, notemos que su deidad fue, fue añadida humanidad. Él es el Dios eterno y en esa humanidad eterna, él se revistió de humanidad para llevar a cabo esta obediencia divina como hombre. Y otra de las cosas que estaba notando allí era el lugar del huerto. Hemos sido enseñados el sábado pasado que como el pecado entró al mundo por un hombre, y ese pecado fue en un lugar del huerto, en el huerto del Edén. Pero allí en el huerto de Getsemaní también hubo algo diferente, que fue una obediencia total. Obediencia total, la que Dios demandaba para que de esta manera viniera la salvación a todos. Notemos que a todos los que le obedecen. Entonces, el trono de Dios demanda obediencia. Y la obediencia, cuando dije que Cristo es el consumador de la fe, toda obediencia es fe. Por eso es que se le dice a Abraham el padre de la fe, porque él fue obediente. Ahora notemos ese lugar. Era un lugar donde el Señor Jesucristo iba habitualmente con los suyos a la oración y cantar himnos, como dice el libro de Mateo. Pero también Judas conocía aquel lugar. Otra de las cosas que puedo notar allí, hermanos, es vemos a aquellos hombres, vemos a aquellos sumos sacerdotes, vemos a Rey Herodes y vemos a Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador. Rey Herodes se consideraba el rey sobre toda aquella región. Y aquellos sumos sacerdotes se consideraban los líderes religiosos. Ellos podían mirar al Señor en lo que nos describe Isaías. Isaías nos describe al Señor, dice que Él era menospreciado. Ellos podían verse como grandes. Podían verse como grandes. Podemos notar también, se podía ver la muerte como algo terrible. Se podía ver al enemigo como alguien grande. Pero aún en ese estado de debilidad, hablando reverentemente en cuanto a la persona del Señor, al estar en ese estado de humanidad como hombre, es allí donde 1 Timoteo 3:16, que él fue visto de los ángeles. Allí, hermano, no solamente había una, vamos a verlo desde el punto de vista espiritual, de lo que no vemos, cómo sería la situación en el orden espiritual, de ver los ángeles esta situación, de ver a su creador de esa forma sufrir, de esa forma orar con ese, como leyó nuestro hermano en esa nueva versión, ¿verdad? Ellos le vieron. Notemos el lugar del arca donde estaban aquellos querubines, extendidas sus alas, observando la santidad de la sangre. Era un lugar de santidad pura ahí en ese lugar, hermano. Un lugar de santidad. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Es un lugar santo lo que está sucediendo allí. Es algo de santidad, donde se iba a debatir la santidad de Dios conforme a la
obediencia de un hombre perfecto. Y esa experiencia por la cual el Señor pasó, una experiencia terrible de obediencia para que de esta forma y manera se manifestara esa plena justicia y se derramara el amor de Dios en abundancia, según Juan 3:16. Se abriera ese camino, según Juan 14:6. La gracia de Dios fue manifestada para salvación a todos los hombres por medio de esa obediencia, pero a la vez hubo una terrible consecuencia, la cual nosotros no podemos ver, como en el caso de aquel ofrendante en el tabernáculo que llevaba a la víctima. Solamente él ponía la mano, pero él no podía penetrar las llamas que consumían la víctima. Así fue el Señor. No podemos hablar aún más allá, solamente lo que nos expresa la palabra de Dios, pero Dios tuvo la plena satisfacción en la obediencia de Cristo, donde el trono de Dios fue satisfecho completamente y para siempre. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a poder nosotros discernir aún más, que el Espíritu Santo nos siga ayudando en cuanto a este momento de santidad en la cual el Señor en todo su ministerio es santo, pero aquí se ve el lugar donde él iba a tomar el lugar del más vil pecador y lo sabía, porque la ira de Dios iba a ser sometida a él. Muchas gracias, hermano Vladimir. El hermano Julio le animamos también a que nos ayude, hermano. Saludos, mis hermanos. Buenas noches. Sí, son realmente escrituras solemnes que nos hacen sentir la pequeñez y nuestra incapacidad en sondear tanta profundidad del amor de Dios. Pensando en este pasaje, en este huerto, en Getsemaní, hemos aprendido en otras ocasiones también que el Señor aquí se va a mostrar como ese Cordero sustituto. En este huerto, nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo dispuesto a asumir, aunque Él oraba allí con angustia. Creo que Lucas 22 nos describe el médico Lucas este aspecto de Él, y estando en agonía, oraba más intensamente. Lucas 22:44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y luego Mateo, donde también la escritura que hemos estado considerando, el Señor dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. El hermano Humberto nos decía que no había existido otro momento tan difícil también que el Señor experimentase eso aquí en la tierra. Esa angustia como tal nunca la había conocido en su vida terrenal, y él comenzó a orar. Es una lección también para nosotros. Los momentos más difíciles del Dios encarnado, del Todopoderoso, ¿sabe que acudió él? A la oración, orar. Y qué bueno es tomar ese ejemplo. Y la peor tristeza, lo peor que iba a experimentar, que creo que ningún ser humano ha experimentado ni va a experimentar, pues, porque aunque el ser humano experimente por la eternidad el juicio de Dios, la separación eterna de su creador, es porque él lo merece, es porque se lo ha ganado, son el castigo, el pago justo de sus hechos. Pero nuestro Señor, como sabemos, ningún mal hizo, y él tuvo que experimentar eso. Entonces, creo que eso también es solemne, como hemos escuchado también esa copa
pienso que se apunta a esa muerte tan dolorosa y ese juicio que iba a ser por nosotros. Dios Padre iba a cargar en él el pecado de todos nosotros. Por eso Isaías nos dice, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y él iba a poner su vida en expiación por nosotros. Y también el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esto es algo solemne y nos llena de gratitud en nuestras vidas. Ojalá podamos siempre apreciar, valorar esto desde ahora y por la eternidad. Él deseaba a aquellos suyos en esos momentos difíciles que tuvieran esa compañía con él y en comunión, en oración al Padre. Y él los halló durmiendo, pero él les anima a que velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, esto es lo que yo aprecio de este huerto. Jehová cargó en él, nos dice también Isaías, el pecado de todos nosotros. No podemos entender la solemne verdad, pero es una realidad, la creemos y descansamos en ella. Gracias a ella somos salvos. Por eso él merece honra y gloria, pero son pequeños pensamientos limitados en relación con nuestro Señor, con este lugar de aflicción para él, pero también de alguna forma para nosotros nos trae gozo. Él estuvo dispuesto a asumir nuestro lugar para poder estar ahora nosotros como hijos suyos. Muchas gracias, hermano Julio. Es interesante, hermanos, que el Señor llegó a decir, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que suceda. También señalaba, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Llegó el momento, allí donde fue prensada su alma, en aquel huerto. Podemos contrastar lo que fue el Edén. Cuando hablábamos del Edén, era un lugar deleitoso. Allí estaba un lugar de hermosa comunión y fue trastocado por el pecado. Pero ahora el huerto del Getsemaní era el huerto de la angustia, donde iba a ser prensada el alma del Señor para tomar nuestros pecados. Como citaba el hermano Julio, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Era necesario tantos elementos asociados a aquella angustia. Uno era ese, él siendo santo, perfecto, sin mancha, ni ninguna contaminación debía tomar nuestros pecados. Eso era para él un elemento de angustia. Pero también iba a ser rota la comunión con Dios. Siendo el centro de la adoración. Venía del seno de lo más excelso y sublime que es el mismo Dios. Y él tenía que romper aquella comunión al tomar nuestros pecados. Él se negó a sí mismo para así poder pagar por nuestros pecados. Pero además, también pesaba sobre él el hecho de cumplir cabalmente, en plenitud, todo lo que tenía que realizar. Cuánta angustia, cuánto dolor sufrió el Señor por nosotros para darnos salvación. Don Alcímedes, si va a añadir algún comentario más, o Junior.
Bueno, quisiera decir algo y que don Alcime cierre, hermano. Perdón, digo cierre, continúe después de mí. Me gustaría, hermano, ese pasaje allí con lo que están diciendo, quiero pensar en ese pasaje. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El énfasis del escritor a los hebreos es resaltar las cualidades de Cristo como sumo sacerdote. Él ha dicho que todo sumo sacerdote ofrece por sí mismo y también por el pueblo, ofrece sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Pero aquí el Cristo está ofreciendo por sí mismo, no por sus propios pecados, porque él no tenía pecado, pero lo que él toma en consideración es la forma en que ofrece, la forma en que intercede ante Dios por aquel momento, ofreciendo ruegos y súplicas. Ese es el verbo que se repite en ese capítulo 5 y resalta en ello la cualidad de Cristo como el sumo sacerdote. Incesante, hermano, incesante, pero previo, él también ha intercedido por los suyos. Entonces, hermano, pero quiero resaltar es la manera en que y lo que él está pidiendo. La manera, clamor y lágrimas. Lucas registra grandes gotas y en el original la palabra allí es trombo. Hermano, no era una imaginación, no era el efecto de la luna. El médico Lucas registra exactamente lo que estaba pasando física, corporalmente en nuestro Señor. Un grado extremo de ansiedad. ¿Por qué Mateo registra 3 veces va? Si solamente Cristo oró una vez para hacer lo imposible. Lázaro, ven fuera. Y es lo que dijo: Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. No tuvo que ponerse a pegar grandes gritos, no. Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Fue en pasado esa oración, ya lo había respondido, pero aquí él ora y vuelve otra vez a decir las mismas palabras y vuelve otra vez. Eso revela el grado extremo de ansiedad a que él fue sometido allí en el huerto del Getsemaní, en la prensa del olivar, con gran clamor y lágrimas. ¿De qué manera, hermano, clamó Cristo por su alma, pero al que le podía librar de la muerte? ¿Será que Cristo, y luego dice, y fue oído? ¿De qué manera fue oído? Dios evitó la cruz para su hijo. ¿Será eso por lo que Cristo pedía que apartara ese momento? Una vez le consulté al hermano don Gelson Villegas y él me dijo: mire, Junior, fíjese en la expresión allí, aparta de mí esta copa, y la expresión en Juan, la copa que el Padre me ha dado. Son 2 copas distintas. Él no estaba pidiendo otra forma de salvar al mundo porque esa era y para eso he venido al mundo. Pero esta copa se refiere al momento intenso del Getsemaní. En ese momento, los terrores del juicio divino afectaron todo su ser. Un momento de mortal angustia, hermano. ¿Y de qué manera fue oído? Un ángel del Señor bajó para fortalecerle, hermano. Si creemos, hermano, que literalmente Cristo estaba diciendo en el Getsemaní: mi alma está a punto de, tan triste que está a punto de morir, y lo tomamos literal, entonces estamos viendo a un alma agonizando, hermano. Y la palabra allí, otro detalle, es que la palabra que registra Lucas, un ángel del Señor para fortalecerle, es la misma que se emplea en Hechos. Se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Y en Hechos habla de Pablo con 3 días en ayuno después de haber conocido al Señor. Y luego que vino Ananías y le puso las manos y oró, comió y recobró fuerza. Es la misma palabra. Tiene que ver con algo físico. Bien dijo el hermano don Alcímedes, quedó postrado. Él comenzó en una posición, pero se fue debilitando, hermano. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte en ese momento. Es una sugerencia, hermano. Y entonces, ¿de qué manera fue oído? Aparta de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué temor reverente. Pudiendo él apartarlo, no lo hizo.
le dejó la soberanía a su padre. Pero hermano, termino con un pensamiento. En el huerto del Edén se desató la maldición, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí en el huerto del Getsemaní? Cristo presentando la solución. Al ver a Cristo de esa manera, tendido en tierra, recuerdo el Salmo, me has puesto en el polvo de la muerte. Al verlo ahí como describe Hebreos 5, solamente pienso en el Salmo 69, que no me trague, sácame del lodo de la desesperación y no sea yo sumergido, que no me trague el abismo ni el pozo cierre sobre mí su boca. Hermano, una cosa es lo que Cristo enfrentó en la cruz. Mire bien, él allí en el Getsemaní enfrentó el terror ante el juicio de Dios. Nosotros como pecadores, quizás nunca, no quizás, nunca llegamos a sentir el terror como Cristo lo sintió, jamás, porque Cristo sí conoce a Dios y sabe lo que es la ira de Dios, pero el terror lo llevó Cristo. Allí se enfrentó a él, pero en la cruz él llevó el dolor, hermano. Por eso su alma se angustió y allí se materializó en la cruz. Pero termino con el otro pensamiento. Adán y Eva aquel día del huerto salieron beneficiados por la vida del cordero, ¿verdad? Salieron con vida por la muerte de aquel animal con el que ellos se beneficiaron por sus túnicas. Los discípulos aquí salieron beneficiados. Solo él quedó allí y nos recuerda lo que dice el Salmo, como el pájaro solitario en el tejado. Allí comienza su camino solo. Le desampararon, levántate espada, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Don Alcímedes, por favor. No, hermano, yo creo que el estudio ha estado muy, muy saludable, hermano, y devocional. No quiero añadir más detalles porque no quiero deshacer las conclusiones que se han dado. Muchas gracias, hermano. Bien, muchas gracias a los hermanos. Bueno, ya para concluir, mi hermano, por favor, que nos ayude con la oración para cerrar el estudio y luego tendremos las consideraciones finales en cuanto a el próximo estudio y los saludos. Vamos a orar. Padre, queremos en el nombre del Señor Jesucristo darte gracias. Te alabamos porque reconocemos que esta salvación tan grande que hemos obtenido tuvo un gran precio y el Señor pudo pagar ese gran precio. Le costó su vida, le costó pasar por todas estas experiencias en esta condición humana como Él estuvo en este mundo. Pero te damos las gracias porque Él quiso hacerlo, estuvo dispuesto a hacerlo. Y como dice el escritor a los hebreos, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Te alabamos por tu amado Hijo. Te damos las gracias porque hemos apreciado y sentido en nuestro ser su amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos. Bendice pues tu palabra y que pueda quedar allí en nuestros corazones para el día del Señor, poder tener esa alma elevada al Padre en una adoración que pueda ser en espíritu y en verdad. Queremos pues que reciba las gracias por tu ayuda en el estudio y recíbelas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los hermanos. Y
Yo no sé qué dice con Alcímedes, pero ¿qué le parece si el hermano Humberto hace la introducción de la próxima semana? De acuerdo, hermano. De acuerdo, plenamente. ¿El hermano Junior también está de acuerdo? Hermano, por supuesto, por mí votaron hace 2 semanas. Claro que sí, mi voto es sí. Muy bien. Pero Entonces, Junior pidió que estuviera ahí para que lo apoyara porque iba a hacer la introducción. Pues le voy a pedir a él lo mismo entonces. sí. Bueno, seguimos en el huerto del Getsemaní porque todavía falta la etapa del arresto, que no la hemos tratado. Entonces, damos Es continuidad. el mismo tema, Sí. las mismas porciones que se leyeron. Bueno, ahora hay que pasar al arresto. Los siguientes Bueno, de todas versículos. maneras, tú me pasas las porciones que se van a estudiar. No, está bien, muy bien. Bueno, y saludamos nuevamente a todos los hermanos. Pueden abrir los micrófonos para saludar. Hay hermanos de varias partes. Los hermanos de allá de Yaracuy también conectados. Están a Radaíz, Univer,